Cuando estás muy tranquilo y muy cómodo, sal de ahí. Sal de ahí porque tras de ese miedo, de esa incertidumbre, de ese vértigo, siempre hay crecimiento. De pequeña siempre decía que yo quería ser empresaria. Yo ni siquiera sabía qué significaba eso, pero yo decía que yo quería ser empresaria. Me encanta. Y cuando trabajas para otras personas, al final, siempre tienes un techo. Ya no te digo salarial, sino también en cuanto a lo que tú puedes aportar, porque siempre va a haber alguien por encima tuya que te frene un poco. Lo que más sentía era frustración. O salgo de aquí, o esto es lo que me espera para el resto de mi vida. Ponle fecha. Yo puse fecha y empecé a moverlo. Y digo, vale, ya no me puedo echar para atrás. Ya está, porque ya está ahí fuera. Exactamente. Que a raíz de los proyectos que he tenido, he ido conociendo a gente tan guay. O sea, gente que me ha inspirado tanto, que me ha tendido la mano para todo. O sea, siempre María, lo que necesites, estoy aquí. Porque además yo venía de un ambiente que era todo lo contrario, y de verme de repente con personas con una mentalidad súper alineada con la mía, personas que también en lo personal congeniaban mucho con mi manera de ser, y también con tener un apoyo de esa manera, que cuando emprendes es muy complicado tenerlo porque hay mucha soledad también. Y si hoy no vienes solo a escuchar, sino a reconocerte en una historia, y si hoy no vienes solo a escuchar, sino a sentir si esa persona pudo, tú también, y si hoy no vienes solo a escuchar, sino a recibir ese impulso que te faltaba, hola, soy Mari Callejón y yo lo he hecho. Estoy muy feliz de que hoy estés aquí porque eso significa que quieres hacerlo fácil, porque esto es tan fácil como hacerlo, el podcast en el que te darás cuenta que una vez que lo haces, todo empieza a cambiar. Un espacio para hablar de ese instante justo antes de empezar, de las excusas que suenan razonables y de cómo casi siempre la única diferencia entre querer y conseguir es hacerlo. Bienvenido a Tan Fácil Como Hacerlo. Hoy no vengo sola y estoy muy ilusionada porque me acompaña alguien muy especial. Hemos compartido muchas horas, tanto en el instituto como fuera del mismo, y es un placer tener aquí a María. María, amiga, bienvenida a Tan Fácil Como Hacerlo. Es un placer que estés aquí, gracias por tu tiempo y tu presencia. Y bueno, para ponernos todos, sobre todo los oyentes, en contexto, primera pregunta, ¿quién es María hoy? Buah. Bueno, lo primero, darte las gracias por traerme. Ya sabes que desde que me contaste el proyecto me ilusionó muchísimo y te apoyo desde el primer momento. ¿Y quién es María Pozo? Bueno, María Pozo es amiga de Mari Callejón desde que tenemos 12 años, 13 años o así, sí, desde el instituto. Y actualmente soy emprendedora, me dedico al mundo de las finanzas, que es como mi proyecto principal, pero sí que tengo otros proyectos a la vez, paralelos, que por un lado tengo una marca de accesorios, que es la Costa Studio, una marca inspirada en el Mediterráneo, en el verano, en el sur, y luego tengo ahora el proyecto más reciente, que es Almería Business Club, que es una comunidad para jóvenes emprendedores. Así que a día de hoy esa soy yo, eso es lo que me dedico. Y poco más. Muy bien. He de decir que asistí a la primera reunión de esa super comunidad, super tribu, y fue todo un éxito. Me encantó, yo creo que creamos una energía súper bonita, nos retroalimentamos todos súper bien, sí. Y yo creo que lo mejor está por venir siempre. Eso espero. Y bueno, si cerramos los ojos y nos vamos un poco más atrás, ¿quién eras antes de atreverte? Es decir, ¿cómo era tu vida antes de todo esto, antes de hablar de mentalidad, dinero y crear esta comunidad? Pues antes yo era una persona que trabajaba muchísimas horas, como ahora. Lo único que trabajaba para cumplir los objetivos con los proyectos de otras personas. Y eso era algo que no me gustaba, porque al final yo sentía que estaba dedicando horas y horas y al final mi vida entera, mi día a día, a trabajar y a darlo todo por proyectos de otros. Entonces, ese fue uno de los motivos por los que quise dar un giro 180 grados y emprender, porque a mí no me hacía feliz. Al final yo soy una persona que le pongo mucha dedicación a lo que hago, porque intento que si hago algo, lo hago bien, ¿no? Sí, ya que lo haces, aquí lo hacemos, no lo pensamos. Vamos con todo. Entonces, al final cuando estás dándolo todo y no sientes ese reconocimiento, no te sientes valorado, pues
nace en ti como yo creo que esa inquietud y esas ganas de, oye, es que tiene que haber algo más que yo pueda hacer en esta vida, ¿no? No solo trabajar para otro. Entonces llegamos a la conclusión de que ahora tú tienes la experiencia de trabajar para un equipo y trabajar tú sola. La clara diferencia entre esos dos puntos, ¿cómo lo definirías? Es que para mí hay muchísimas diferencias porque es como por los opuestos, ¿no? Y cuando trabajas para otras personas, al final siempre tienes un techo. Ya no te digo salarial, sino también en cuanto a lo que tú puedes aportar, porque siempre va a haber alguien por encima tuya que te frene un poco. Sí, ese límite, por así decirlo. Aunque esa persona no sea consciente, no lo digo como que lo haga aposta, pero siempre está... Pero al final es su rol en ese sentido. Exacto. Y eso te diría que es lo principal, porque cuando estás trabajando para ti mismo, no hay ningún límite, literalmente es como lo bonito. Y no hablo de dinero, sino en cuanto a lo que tú puedas crecer profesionalmente, pero también personalmente, porque al final creo que va de la mano. Eso. Así es. Te diría que esa es la mayor diferencia. Muy bien. Y más allá de lo que ve la gente, o lo que vemos desde fuera, ¿tú cómo te sentías realmente en ese momento? O sea, en el límite justo cuando dejas de trabajar para una empresa, por así decirlo, y cuando decides tomar las riendas de tu vida, tanto de tu vida personal como de tu vida laboral. ¿Cómo es en ese momento? Pues mira, te diré que en el momento en el que ya yo estaba como a punto de tomar esa decisión de cambiarlo todo, lo que más sentía era frustración. Sí, frustración de decir, o salgo de aquí o esto es lo que me espera para el resto de mi vida, porque es que es lo habitual y a lo que no han inculcado desde pequeño, ¿no? De, oye, pues tienes que estudiar una carrera, luego puedes entrar en una empresa o opositar y ya hacer lo mismo para el resto de tu vida, como lo estándar. Ya te queda ahí, toda tu vida ahí. Con suerte puedes crecer un poco, pero yo decía, yo no me veo hasta los 67, que con suerte podamos jubilarnos, así, o sea, siguiendo lo que me hizo otra persona, trabajando por los sueños de otra persona y luego con unas condiciones que para mí no eran suficientes y que también eran súper incompatibles en mi caso con tener tu vida personal, poder empezar otros proyectos y tener vida, básicamente. Compaginar un trabajo con vida social, proyectos como en mi caso era inviable. Total. Entonces fue como esa frustración y ese decir de o salgo de aquí o esto es lo que me espera para siempre. Total. Y obviamente también cuando eres joven tienes menos responsabilidades y creo que es más fácil poder tomar decisiones de este tipo. Porque a cualquier edad... Es más fácil si eres valiente, si no eres valiente te quedas ahí. Obviamente, o sea, no vale con pensarlo, sino también tienes que atreverte a dar ese paso. Entonces, ¿cuándo empieza a aparecer esa inquietud de querer más? Es decir, de no conformarte con lo típico, que es justo lo que estábamos hablando. Pues mira, yo creo que es algo que siempre he llevado dentro. ¿Vale? Yo de pequeña siempre decía que yo quería ser empresaria. Yo ni siquiera sabía qué significaba eso, pero yo decía que yo quería ser empresaria. Me encanta. Y es como que siempre he tenido ese sentimiento dentro. Ese espíritu como emprendedor, ¿no? Que se dice. Pero hasta que no llegó esa frustración y eso, yo me sentía como atrapada, enjaulada, ¿no? Hasta que no empezó a aparecer ese sentimiento negativo, como que no llegó, no se materializó, no se hizo más real esa inquietud que yo tenía, ¿sabes? Al final tuvo que pasar como cosas malas, entre comillas, que a día de hoy no las considero como malas porque si no, no estaríamos pero aquí claro, en ese momento las ves malas, pero es verdad que cuando pasa tiempo y lo ves con perspectiva, al final tienes que dar las gracias. Sí, siempre saca algo positivo y siempre tienes que ser consciente de que si tú has vivido eso es porque tenías que vivirlo y es lo que te hace estar hoy donde sea que estés. Todo pasa por algo y lo que no pasa también. Exacto. ¿Qué le dirías a una persona joven emprendedora que tiene miedo a tratar con dinero? Mira, lo primero que se me viene a la mente, porque además lo veo día a día, es tratar el dinero como lo que es, ¿vale? Muchas veces me han llegado a preguntar, ¿el dinero es bueno o es malo? Porque a veces tenemos esa percepción de el dinero es algo malo o hace a las personas que se vuelvan malas. El dinero es una herramienta, el dinero es neutro y no hay más. Entonces, cuando tú empiezas a ver el dinero como esa herramienta que es, empiezas a entender cómo tienes que manejarlo. ¿Qué le dirá a una persona que está emprendiendo y que tiene como esos miedos
que lo entiendo. A manejar bien o no. Sí. O cómo manejarlo más bien, cómo gestionarlo. Sí, te diría primero saber separar qué dinero es tuyo y qué dinero es de tu emprendimiento, de tu empresa. Eso me parece súper clave. Y luego te diría tener mucha claridad en tus números, tener un buen plan de cómo tiene que ir todo y cómo tienen que salir tus cuentas para que tenga sentido el dinero que tú estás invirtiendo, las horas que estás echando y toda la energía que estás poniendo. O sea, tiene que haber un sentido, tiene que haber un beneficio, obviamente, para que todo salga bien y pueda además crecer, ¿no? Entonces, por un lado eso, tener ese control y ese orden, y por otro, un buen plan y mucha claridad. ¿Y de dónde crees que vienen esos miedos sobre el dinero, sobre tratar el dinero? Pues mira, esto lo tengo muy claro porque, de nuevo, lo veo cada día y viene de la falta de cultura y de educación financiera en España, ¿vale? Además, yo veo cada día como en otros países el panorama es totalmente diferente y aquí en España no hay cultura ni educación financiera. Eso hace que tengamos muchísimo miedo, muchísimo rechazo y que al final pues se genere los problemas que pasan hoy en día, porque nadie nos ha enseñado a gestionar nuestro dinero, nadie nos ha enseñado ni siquiera a leer una nómina, que es algo súper básico. Nadie nos ha enseñado a qué impuestos tenemos que pagar y cuáles no, y cómo hacer una renta. Entonces, todas esas cosas que en realidad son muy básicas y esenciales en el día a día. Es lo más práctico una vez que consigues tu trabajo. O sea, una vez que, después de todo el proceso de estudio, una vez que consigues llegar a tu meta, que es trabajar, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Es lo que tú dices, no sabes ni leer una nómina ni hacer una declaración de la renta. Y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? Sí, y lo hemos hablado un montón de veces también con el resto de amigos, pero es que nadie te ha explicado qué tienes que hacer. Entonces, bueno, pues el miedo al final siempre viene del desconocimiento, 100%. Entonces yo creo que eso es un poco lo que nos pasa aquí en España, y bueno, y te hablo en el ámbito del emprendimiento, pero a cualquier persona, y yo lo veo cada día. ¿En qué momento empiezas a pensar en emprender? ¿Hablar de dinero, en crear algo propio? ¿En qué momento...? Pues fíjate que yo en mi caso cuando empecé fue por un proyecto que más bien vino a mí. Es verdad que yo casi todos los proyectos que he comenzado como que me han ido viniendo. Es verdad que yo también he sabido ver la oportunidad y cogerla. Exacto. Porque también seguro que también he dejado oportunidades escapar sin darme cuenta. Exacto, y creo que esto le pasa a muchísima gente. Pero fue un proyecto que vino a mí, que fue el proyecto de finanzas, y al final lo que me llevó a dar el paso y a decir que sí fue las personas de las que me estaba rodeando. Sí. Sí, porque además yo venía de un ambiente que era todo lo contrario, y de verme de repente con personas con una mentalidad súper alineada con la mía, personas que también en lo personal congeniaban mucho con mi manera de ser. Qué guay. Y también con tener un apoyo de esa manera, que cuando emprendes es muy complicado tenerlo porque hay mucha soledad también. Sí. Pues eso fue lo que yo dije, es que quizás este es el camino. Qué guay, te sentías en sintonía con todo. 100%. Un poco en todos los ámbitos. O sea, como que yo sentía que me encajaba al 100% un proyecto así. Qué bueno rodearte de gente que te motiva, y que te suma, y que te anima y te inspira al final a eso. A mí me parece súper importante y de hecho lo estaba pensando antes, que yo al final todas las decisiones que he ido tomando han venido a raíz de conversaciones que he tenido con personas de este tipo, que al final son personas a las que admiro, en las que confío al 100%, y han salido de ahí esa decisión. Qué guay. Así que súper importante. Yo en parte estoy aquí gracias a personas como tú. De verdad que me inspira, me anima, tu valentía, tu ganas eso de emprender, de crear. Llegó el momento de hablar de Almería Business Club. ¿Lo he dicho bien? Sí. ¿Ya estaba ahí la idea de crear esta comunidad o vino después? Vale, te cuento. La idea no ha estado ahí desde el principio, sino que a raíz de ya yo dejarlo un poco todo y dedicarme 100% a emprender, me di cuenta de, oye, estoy conociendo a gente tan guay, y lo que te he dicho de... volvemos a la gente. Sí, las personas. Como que el hecho de que yo las decisiones que había tomado venían de haberme relacionado con personas muy importantes para mí, muy inspiradoras,
también hizo como que me empezara a surgir la idea, y es que a raíz de los proyectos que he tenido he ido conociendo a gente tan guay, o sea, gente que me ha inspirado tanto, que me ha tendido la mano para todo, o sea, siempre María, lo que necesites, estoy aquí. Qué bien. Tú has sido una de esas personas. No sé, gente también con mentalidad que no es lo habitual, que a lo mejor, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo estoy muy bien rodeada personalmente, también en lo profesional, pero mi amigo... Hombre, el ámbito ese es muy importante para mí. Tener ese apoyo. También. Pero sí es cierto que no siempre, cuando estás en el mundo del emprendimiento, tienes un negocio tal, no siempre habla el mismo idioma que a lo mejor tus amigos, Sí, por el mucho que mismo te quieran y lengua. te apoyen, no siempre puedes como ahí volcar cualquier cosa que quieras contarle, Sí. porque no hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces... Sí, que por mucho que hable no claro, lo puede llegar a entender. sí, no pasa nada, pero Sí. yo decía, tío, hay tanta gente tan guay a la que estoy conociendo y con la que me entiendo y puedo hablar de cualquier tema de este tipo, vamos a potenciar esto, vamos a darle caña, porque es que es como la gasolina, en mi caso, es. que me daba las ganas de decir, pues hago esto, hago lo otro y ahora voy a empezar esto, ¿sabes? Y siempre las personas. Qué bien. ¿Podrías resumir en qué consiste Almería Business Club y cómo la gente podría unirse y formar parte de la tribu? Vale, pues te cuento, Almería Business Club, tú bien lo sabes porque estuviste en el primer encuentro, es una comunidad para jóvenes emprendedores. La idea, y por qué yo lo llamo comunidad y no networking, aunque al final pues, es uno de los objetivos, ¿no? Es reunir a jóvenes, sobre todo, que estén emprendiendo y que tengan proyectos entre manos, porque yo creo que en esa gente joven en la que yo he encontrado como esas ganas de crear, de hacer cosas, también esa generosidad y esa amabilidad y esa predisposición, ¿no? para ayudar y hacer cositas. Entonces, bueno, cualquier persona joven y emprendedora es bienvenida. Que se sume. Que se sume. Podéis seguirnos en el Instagram Almería Business Club. Muy bien. Y bueno, la idea es crear como esa sinergia y esas colaboraciones entre todos los emprendedores que nos vayamos uniendo, pero también aportar el máximo valor, ¿vale? Yo al final sí que lo coordino, pero lo dejé muy claro en la sesión que es algo por y para todos, Sí. ¿vale? Y que todos podemos, si queremos, podemos aportar cosas y crear como momentos y espacios para ayudar a los demás. Por ejemplo, yo ya he hablado con algunos integrantes que quieren dar un taller de marca personal o un taller de finanzas, por ejemplo. No sé, cualquier cosa que aquel emprendedor que esté dentro crea que puede aportar para ayudar a los demás, de la manera en la que sea, pues también es bienvenido a organizarlo y obviamente yo estoy dispuesta a lo que sea, estoy abierta a cualquier idea, y esa es un poco la idea general. Ayudarnos uno a otro y también todo ir con la filosofía de dar y ya, pues, si das, recibes. Esa es como también mi filosofía. Retroalimentación. Sí. Lo que más me gustó es que presentaste el proyecto y fue como todos por igual, en plan, todos tenéis el mismo espacio que yo, Total. esto es vuestro. Sí, Eso es lo que más me gustó. esa era la idea, porque al final, bueno, obviamente es mía la idea, pero si la gente que está No dentro es posible. no sería nada. Totalmente. Y también al ver ello, y bueno, como que corroboré mi idea, ¿no? Al final esto nace de ver como esa gana, esas inquietudes que tiene la gente y esa predisposición, y lo pude comprobar 100% cuando lo lancé y tuve ese recibimiento y ese apoyo, ¿no? Entonces eso también me dio como más ganas de hacerlo algo pues, para todos y como tú dices, pues todos por igual. Así es. Una vez que lo lanzaste y pasaron X días, y no sé, esto que te metes en tu Instagram, por ejemplo, y ves todo lo que has criado, la foto de todos, ¿no te sientes como, Dios, es que lo he hecho ya? A mí me ha pasado, en plan, viendo en la foto del podcast, no sé qué, dije, es que, tío, está aquí, se está haciendo ahora mismo. Sí. Qué heavy. Sí, es como una sensación súper rara, porque es como... Todo lo que, en plan, todo algo que lleva muchísimo tiempo en tu Está en tu cabeza, de mente. repente, en una así, Sí. está ya. Sí, está fuera y encima está funcionando bien, que es como que te da como mucha más energía y ese subidón. Y si tuvieras que ponerle nombre a ese momento, y hablando ahora de miedo, porque siempre tenemos ese miedo a dar el primer paso, el miedo a crear, ¿cuál era tu mayor miedo? Mira... De arriesgarte. O sea... Yo te diría que, bueno, en todos los proyectos que he empezado,
siempre había dos miedos principales. El primero era, ¿qué van a decir los demás de mí? Me pasó, bueno, me pasa. Y Bueno, me pasó. es muy normal y a mí, yo es verdad que lo he ido trabajando, pero me sigue pasando cada vez menos, por suerte, y también por el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Pero el miedo que digan los demás, van a decir, esta muchacha dónde va, esta muchacha que se cree, ¿sabes? Eso era algo que a lo mejor hace 3, 4 años me hubiera literalmente impedido hacer cualquier cosa. A día de hoy, gracias a Dios, no. Muy bien. Y luego el otro miedo era, no voy a ser capaz de llevar este proyecto adelante, hacerlo bien, aportar a la gente el valor que quiero aportarle, el no ser capaz. Claro, al final no saber cómo transmitir lo que tienes dentro. O sea, tú estás muy segura de lo que tienes dentro, pero a lo mejor no saber expresarlo de la manera en la que... Eso era como los dos miedos principales. Muy bien, me encanta porque no has dicho miedo a fracasar. No, porque al final creo que el fracaso es no intentarlo. O sea, yo creo que esta frase va mucho de acuerdo. El fracaso es no intentarlo, chicos y va chicas. mucho con este podcast, pero Sí, es que es verdad. O así sea, es. te vas a arrepentir mucho más de no intentar algo Así es, que de hacerlo y que luego pues, que salga lo que tenga que salir, pero tú lo has intentado. exactamente. Justo en el tema que tú llevas, hablar de dinero, de mentalidad, exponerte, considero que no es nada fácil. ¿Qué era lo que más te frenaba a dar el paso? Bueno, tú que me conoces desde hace muchos años, sabes que yo hace 5 años, o 4 o 3, me dices que estoy o haciendo contenido en redes, No, literal. o dando charlas y talleres, o en este podcast hablándole a una cámara, y tú sabes que yo no... Sí, este momento nunca me lo hubiese imaginado, te lo No, juro, ¿eh? O sea, yo jamás, y sobre todo era yo creo que por mi falta de confianza, sinceramente, y de esa autoestima. Sí, sí, y algo que me queda también todavía camino. Bueno, siempre se sigue trabajando en eso, sí. pero yo creo que eso era... la gran barrera está destruida. Sí, 100%. Y encima es como que una vez que das ese paso y quitas esa barrera, ya notas esa mejora, solo por el simple hecho de haberte atrevido. Es lo que dije en el primer episodio, que al final el primer paso es el que abre el camino. Literal. No tenemos que tenerlo todo ordenado para darlo, o sea, tenemos que darlo y después ya todo se va ordenando Sí, solo. 100%. ¿Qué era lo peor que pensabas que podía pasar y también lo mejor? Que siempre nos vamos siempre a lo peor, pero también siempre está la opción positiva, que nunca nos acordamos de ella, pero siempre está ahí. Vale, lo peor, por ejemplo, cuando lancé Almería Business Club, en este caso que estamos un poco hablando más de ese tema, yo digo, nadie va a querer unirse a esta comunidad tan guay, que en mi mente es maravillosa, pero maravillosa. Ese miedo de no voy a saber transmitir eso que quiero transmitir va a hacer que nadie quiera unirse a la comunidad. Ese era el mayor miedo. Y lo que más, en mi caso, es la peor de las situaciones, ¿no? Y la mejor, pues tener muchas inscripciones, recibir gran apoyo y un súper buen recibimiento. Ese era el mejor de los casos y fue lo que pasó. Exactamente, para que veáis que siempre, si pensamos lo mejor de los casos, lo manifestamos. 100%. O sea, visualizar es manifestar. 100%. Al Y final fue un éxito, fue maravilloso el encuentro. fue muy bonito. Estamos deseando ya el siguiente. Yo también. Fue muy bonito y se creó una energía muy chula. ¿Y recuerda el momento en el que dijiste, vale, venga, lo hago? Lo recuerdo porque, bueno, como te digo, es una idea que a lo mejor me llevaba rondando la cabeza un año y pico, pero no me atrevía, ¿no? Por el motivo que fuera. Y fue un día que estaba hablando con mi socia, que también es mi mentora, que es Marta, y estábamos hablando de que, bueno, esto lo hablamos también mucho en el mundo del emprendimiento, cuando estás muy tranquilo y muy cómodo, sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí porque, bueno, también lo hablé contigo hace poco, detrás de ese miedo, de esa incertidumbre, de ese vértigo, siempre hay crecimiento. Si no estás sintiendo eso en un proceso de emprendimiento, no vas por el buen camino. Tienes que incomodarte un poco, tienes que salir de la zona de confort. Hacer las cosas aunque se hagan con incomodidad. Sí, 100%. Eso es una buena señal, 100%. Sí. Entonces yo hablaba con Marta justo eso, digo, estoy muy tranquila y muy cómoda y esto no puede ser. Entonces empezamos un poco a hablar de esas ideas que yo tenía pero que no me atrevía a lanzar y fue como, tiene que ser esta y tiene que ser ya. Y fue así. Y como te digo, una vez más, hablando con personas que me inspiran, a las que admiro muchísimo, fue desde donde tomé la decisión. Sí. Y consideras también que, porque en mi caso me ha pasado que he necesitado aburrirme
para dar forma a todo lo que había dentro. O sea, porque realmente con la vida que llevamos de no parar, nunca he encontrado un momento para sentarme y decir, venga, voy a plantear esto. ¿A ti te pasa un poco, en plan, Sergio, un poco de escucharte? Sí, siempre, o sea, siempre esas ideas nacen de tú pararte a escucharte a ti mismo, yo creo. Y por eso también es importante como tener esos momentos contigo mismo, a solas. Que en la vida que llevamos actualmente es como que estamos todo el rato... Nunca estamos solas porque siempre estamos con el móvil, eso para empezar. Exactamente. Entonces es muy importante pasar tiempo contigo mismo, pero contigo mismo y nadie más, sin móvil, sin tele, sin nada. Ahí va. Entonces sí, cuando pasa esos ratos, yo creo que es cuando surgen ideas más chulas, por lo menos. Sí, totalmente. Así es. Entonces realmente fue un mini impulso, en plan de decir, un chute de voy con ello, Sí. vamos ahora. Sí, y todas las decisiones que he tomado en los últimos 2 años han O sido... sea, así. Ujú. Al final es tan fácil como hacer. Sí. Así es. ¿Cuál fue ese primer paso real, o sea, la acción? Ese gesto pequeño que hizo que todo dejara de ser una idea en tu cabeza y empezara a ser realidad. Pues mira, esto además es un consejo para todos los emprendedores que me estén escuchando. Ponle fecha. Yo puse fecha y empecé a moverlo. Y digo, vale, ya no me puedo echar para atrás. Ya está, porque ya está ahí anunciado, fuera. exactamente. Sí, entonces fue poner fecha, decir, este día lo hago sí o sí, y empezar a moverlo porque tú puedes ponerle fecha, guardártelo para ti, y luego eso ya Sí, se queda ahí en ya un está. cajón y ya, no. Ponerle fecha y el segundo paso empezar a moverlo. Y ya ahí es como que sí o sí tú tienes que pasar a la acción porque no te queda otra. Total, al final, una vez que trabajas con presión. En Sí, plan, es yo como ya... funciono bien Ujú. trabajando con presión, Sí. la verdad. Y con poco tiempo. Sí. Yo siempre funciono Sí, sí, así sí. súper bien. Al final cuando te dan márgenes muy largos es como que los vas dejando, Ya lo los hago, vas ya lo dejando. hago. Sí. Así es. Entonces, ¿en qué momento nace Almería Business Club? Es decir, ¿cuándo decides, voy a reunir a emprendedores jóvenes, ¿no? Jóvenes emprendedores almerienses? ¿En qué momento dices tú, quiero que haya gente aquí? Pues te diré que fue de un día para otro, literalmente. O sea, la conversación esta que te digo que tuve con Marta y yo al día siguiente ya la había lanzado. Guau. Fue como, se ha acabado, o sea, me dejo de excusas porque siempre, además tú también lo dijiste, Sí, ¿no? En el primer episodio, nos estamos constantemente poniéndonos excusas a nosotros mismos, nos Engañándonos. las creemos. Exacto. Porque las hacemos que sean razonables. O sea, Sí. le damos ese poder y no. Y luego lo piensas con el tiempo, te paras a pensarlo fríamente y dices, ¿qué estoy haciendo? Total. Y fue así, fue como de un día para otro porque yo sabía que si me daba más margen, otra vez iba a recular. Ahí va. Entonces fue como, vamos Poner con fecha. poner fecha y empezar a mover. ¿Qué sentiste? Justo en el momento, después de lanzarte, ¿qué sentiste? Sí, yo sentía que me quitaba un peso de encima, pero vamos, o sea, ¿Qué te quita eso? Un peso, al final energía que está ocupando sí, tu, sí, porque tu encima ser. es que era una idea que como la tenía de hace más de un año, fue como, joder, ya está ahí fuera. Y luego también sentí, que esto también es importante a cualquier persona que empiece cualquier proyecto, tío, reconocerte a ti mismo. Yo me sentía súper orgullosa de decir, joder, lo he hecho con miedo, pero lo he hecho. Exactamente. Y me ha dado igual lo que piensen otros, me ha dado igual los miedos que yo tenía, me ha dado igual todo, pero lo he hecho. Y también, joder, es de reconocer sobre todo a un ejercicio que a mí me funciona mucho es mirar atrás. Eso es lo que hemos dicho antes. sí. O sea, la María de hace 3-5 años. Ni de coña, ni de Ya, coña. pero es que yo pienso en la Mari e igual. Claro. O sea, me dice esto y es una película. Y eso es lo bonito de ver como tu evolución. ¿Hubo algo que te sorprendiera de ti misma? No tanto cuando lo lancé, sino cuando ya hicimos ese primer encuentro de emprendedores. Una vez que rompiste el hielo con gente ya real delante tuya. Sí, de verme, lo que hablábamos, de verme hablando delante de la gente, estando nerviosa, pero no tanto como me hubiera imaginado en un primer momento, y haciendo algo que hace 3 años para mí era impensable. Esos nervios son buenos. Sí, Es que algo 100%. grande va a pasar y está 100%. pasando. ¿Y cómo fue ver a gente sumándose a algo que tú habías creado desde cero? O sea, al final te sientes responsable y al fin y al cabo tienes esa responsabilidad de decir, esta gente está aquí por mí, por algo que yo he creado. No te voy a mentir, me daba un poco de vértigo y me lo sigue dando, pero también el haber visto como la respuesta de la gente, de oye, te ayuda lo que necesites, enhorabuena, qué guay que haga esto, yo creo que necesitábamos algo así, o sea, solo de ver la gente que me ha escrito, que son gente que apenas conozco, o que la he conocido ahora y a raíz de esto pues tengo muy buena relación con ellos, pero eso para mí era como, o sea, se me llena el corazón y me emociono de pensarlo. Totalmente.
Porque al final ha sido un proceso largo. ¿Consideras que es un proceso largo o corto? Hombre, ha sido muy rápido todo desde que decidí vamos con ello, pero era una idea que tenía, llevaba casi 2 años en mi cabeza, me imagino. ¿Y de qué te has dado cuenta gracias a este proceso? Pues mira, me he dado cuenta lo que comentábamos de esas excusas que nos ponemos a nosotros mismos, porque yo esto en realidad podría haberse lanzado meses antes, fácilmente. Y también me he dado cuenta de que si no lo hubiera hecho, ahora estaría pensando, o en unos años estaría pensando, ay, ¿qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a hacer esto? Así es. Y yo destacaría que no lo has hecho antes, no por falta de talento, sino por falta de acción. Literal. O sea, al final Sí. es O sea, eso, hacerlo. Y en concreto, creando esta comunidad, ¿qué has aprendido sobre emprender, acompañado frente a hacerlo solo? Vale, bueno, te he comentado antes también que cuando emprendes lo normal es sentir mucha soledad. Esto lo he hablado con muchísima gente que se dedica al mundo del emprendimiento y de la empresa, y que lo bonito de hacerlo acompañado es al final pues, El compartir, a lo mejor. compartir los momentos buenos y los momentos malos, o sea, ambas cosas, porque en las buenas sí que todo es maravilloso y todo es genial, pero en las malas es cuando de verdad tú notas de, oye, tengo este apoyo, tengo a esta persona que me está diciendo no pasa nada y yo estoy a tu lado, y yo creo que eso es que tiene un valor incalculable. Sí. O sea, Si hoy tuviera que empezar desde cero, ¿haré algo diferente o volvería a hacerlo todo igual? vale, esta pregunta me encanta, pero no tengo una respuesta clara, fíjate. Porque por un lado pienso tío, ojalá las decisiones que he ido tomando estos últimos 2 años las hubiera tomado antes y hubiera sabido valorarme antes y pasar a la acción antes. Pero por otro lado pienso que al final he ido tomando las decisiones cuando tenía que tomarlas, cuando tenía que ser, porque al final eran los tiempos correctos para mí, y que bueno, que también todo lo que he vivido previamente pues me hacen estar hoy aquí siendo Al como final ha sido soy. formación, se te ha formado Sí, mucho. Sí, y Te ha todo nutrido. me ha hecho aprender algo, entonces, bueno, creo que no cambiaría nada. Y si alguien que no escucha tiene una idea, quiere emprender o incluso crear algo, como lo has hecho tú, pero no se atreve, ¿qué le dirías? Pues mira, le diría lo que le dije el otro día a una amiga mía, y es que ese sentimiento que tú tienes dentro o esa inquietud, tienes que escucharte, porque no todo el mundo tiene ese sentimiento y siente esas cosas, ¿vale? O sea, no todo el mundo está dispuesto a tener ideas, a llevarla a cabo, a atreverse. Entonces, si tú sientes eso por dentro, escúchate y hazte caso. ¿Y a ti qué te hubiera gustado escuchar en ese momento de dudas, de miedo? Me hubiera gustado escuchar muchas cosas, pero no sé si hubiera servido, porque al final es como que por muchas cosas que te digan, hasta que tú no te lo creas, pues no va a pasar a la acción. Pero sí que me hubiera gustado que alguien me dijera, aunque luego sirviera o no, oye, que yo valgo, que yo puedo y que estás más que apta para hacer lo que sí, te propongo. 100%. O sea, que al final volvemos a lo mismo. Muchas veces somos nosotros contra nosotros mismos los que nos ponemos trabas, excusas, impedimentos. Al final eliges tú a quién quieres escuchar. O sea, si escuchas tus miedos y te quedas ahí, o escuchas tus deseos y dices... Eso es. Otra pregunta que me encanta. ¿Qué es hoy para ti el éxito? Me hace gracia porque tengo un vídeo para subir a Instagram hablando de esto. ¿En serio? Sí. Mira... Todavía la tienes estudiada ya. Sí, pero es que el éxito al final es como súper personal, ¿no? Lo que es éxito para una persona, para otra puede ser literalmente un fracaso. Entonces, para mí el éxito son varias cosas. Lo primero te diría estar feliz, satisfecha con quién soy yo y con lo que hago. Y luego te diría tener libertad de elegir, ¿vale? Me encanta de elegir con quién trabajo, cuándo, dónde, cómo, qué hago hoy, qué hago mañana. Esa libertad, te diría. Esa libertad de tu tiempo, de hacer lo que... De ser dueño de tu vida al final.
Y al final, si algo nos llevamos de esta conversación, es que el cambio no siempre empieza cuando lo tienes todo claro, sino que empieza cuando decides moverte. Gracias, María, por toda tu experiencia, historia, y tu voz ya forma parte de este espacio y es un honor, de verdad. Por eso quiero regalarte algo para que apuntes todas esas cosas que aún tienes en mente y se queden registradas. Oye, ¿Te gusta? qué monada, lo tengo en cabeza. Claro. Muchas gracias. Ojalá te acompañe y te anime a hacerlo todo, a apuntar y a ir poniendo tics. Yo además soy muy de libreta, o sea que me encanta, muchas Genial. gracias. Gracias a ti. Y nada, antes de irnos, una última pregunta, te lo prometo. Qué nervios. A ver. Muy cotidiana, muy sin pensarlo mucho. ¿Qué harías ahora mismo? Boom. Algo, o sea, te refieres a una idea que no estaba haciendo hasta ahora. Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Qué haría ahora mismo? Que si a lo mejor salir de aquí o algo que tienes, no sé. Mari, no lo sé. ¿Qué haría ahora mismo? Tomarte un café en la playa, a cualquier cosa. Me apetece mucho darme un baño en la playa. ¿Has visto? Me O pasa. sea, de hecho, estaba de camino para acá y pensaba, me quiero ir a la playa. ¿En serio? O sea que lo voy a hacer. Ya sabes. Encima te voy a hacer un diazo seguro. Sí. Pues nada, gracias de corazón por acompañarme en este episodio, por regalarme tu tiempo, que el tiempo es lo más valioso que tenemos, yo lo sé. Y nada, si esto te ha resonado, te animo a que se lo pase a cualquier persona que creas que necesita ese empujón, porque al final... Siempre es tan fácil como hacerlo. 1, 2, 3, ¡hazlo! Gracias.